Distintos sindicatos de la educación vienen reclamando más presupuesto justamente en esta última rendición de cuentas del gobierno que se encuentra a discusión, que se está discutiendo en el Parlamento. Además, FENAPES celebró una determinación de la Organización Internacional del Trabajo a partir de una denuncia de persecución sindical que se realizó hace un tiempo. De educación, de varios temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. La Federación de Funcionarios de Profesores de Educación Secundaria denunció ante la Organización Internacional de Trabajo persecución sindical y tras un largo proceso en el que se recibieron las denuncias de los docentes y también la respuesta por parte del Estado uruguayo, el Comité de Libertad Sindical de la OIT llegó a ciertas conclusiones. El comité le solicitó al gobierno uruguayo que se asegure de la existencia de un equilibrio razonable entre la obligación de neutralidad política de los docentes públicos en el ámbito educativo y el derecho de las organizaciones de docentes a expresar su opinión sobre cuestiones económicas y sociales que puedan afectar a sus miembros y a poder difundir las mismas en el lugar de trabajo. El Comité de Libertad Sindical de la OIT señala que se deberá tener en cuenta la necesidad de no menoscabar la educación de los niños y pide que tomen las eventuales acciones necesarias a este respecto. Asimismo, pide al gobierno y a las organizaciones sindicales que se las mantenga al tanto de los procesos que están en la justicia. Finalmente, el comité expresa la firme esperanza de que en Uruguay sea a través del diálogo y de la negociación colectiva bipartita que se aborden y revisen las cuestiones relativas a la licencia sindical de los profesores de enseñanza secundaria en un clima de confianza, respeto y buena fe. Y de varios temas de educación estaremos hablando este viernes en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad con Emiliano Mandasen, docente, además secretario del Comité Ejecutivo de FENAPES. Emiliano, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por el espacio como siempre. Y bueno, es un gusto acompañarlos en el programa y intercambiar sobre ustedes o con ustedes y la audiencia sobre educación y todos los temas que ustedes pongan arriba de la mesa. Bueno, siempre es interesante hablar de educación. Además, se está discutiendo en este momento la rendición de cuentas. Yo voy a ir ahí, al tema del presupuesto, que bueno, también ustedes tienen un punto de vista especial, que vienen reclamando ya desde hace un tiempo, a partir del presupuesto, de los recursos. Hay un informe, de hecho, también, que FENAPES dio a conocer hace algunos días en ese sentido. Acá en el Telesparador veíamos lo que FENAPES celebra, ¿no? Es como una victoria, ustedes lo han determinado de esa manera, lo que determinó la Organización Internacional del Trabajo. Hagamos un repaso breve, ¿no? Situación también de los docentes, 14 docentes de San José que posaron en una foto con una pancarta que decía no a la reforma, año 2019, fueron sumariados, separados del cargo, se les retuvo el 50% del salario, 2 de ellos además se les inició un proceso de destitución. La Organización Internacional del Trabajo en cierta medida exige al Estado uruguayo que se brinden ciertas garantías para que los docentes se puedan expresar y puedan trabajar. ¿Por qué esa celebración? ¿Cómo lo lee FENAPES esta determinación? Bueno, nosotros creemos que primeramente es una victoria para todo el movimiento sindical uruguayo. Creemos que la resolución de la OIT, no solo en sus recomendaciones, sino también en sus conclusiones, es contundente en la sustancia de decir que en el caso de San José los docentes no cometieron ningún tipo de falta al manifestarse en contra de la reforma que se llevaba adelante en aquel momento, impulsada por el doctor Larrañaga, y que al no haber estudiantes en el centro educativo no hay ningún tipo de falta de la expresión sindical a un tema que era de inquietud social dentro del centro educativo. Esto involucra a 6 compañeros que se sacaron la foto adentro. Nosotros lo que comenzamos en este marco es una recorrida y un planteo al Poder Ejecutivo de que hay que removerles la sanción que tienen esos compañeros porque los otros 8 ya habían sido de alguna manera absueltos porque no se encontró ningún tipo de falta porque se sacaron la foto en la vereda. Esta resolución de la OIT, que fue un largo trabajo de la Federación, también vinculada a académicos de peso, que además aprovechamos para agradecer, a todo un trabajo que se hizo también con la Internacional de la Educación, con el PIT-CNT, implica también la demostración de que el movimiento sindical uruguayo, que tiene una larga tradición en el campo de no solo protestar corporativamente por salario y condiciones de trabajo, sino también expresarse por mecanismos legítimos en todas aquellas problemáticas que involucran a la sociedad, es el movimiento sindical uruguayo el que queda refrendado en esas recomendaciones y en esas conclusiones de alguna manera. Ahora esperemos que el Estado uruguayo logre revertir esto. Nosotros tuvimos algunos contactos
Creemos que el primer paso es el tema San José, que tú lo expresaste muy bien. Después está el tema de la investigadora, que también está arriba de la mesa, está en la denuncia. El tema de las licencias sindicales. El tema de las licencias sindicales, que está en la órbita de la justicia, que tuvo un capítulo bastante complejo hace unos días atrás, cuando 3 legisladores, en este caso Schifani, Lerete y Subía, intentaron arrogarse la representación de todo el Parlamento y ante un planteo de nuestro abogado quedó totalmente trancada la comparecencia de los mismos legisladores, porque los legisladores no son víctimas de absolutamente nada. En todo caso, el Parlamento, a través de sus principales representantes, no en este caso estos legisladores, deberá de alguna manera plantear su representatividad o no en esto, pero de alguna manera lo que vemos es que vamos rumbo a una conclusión que va a ser: esta investigadora también fue todo parte de un lawfare, de un armado político jurídico para perjudicar a la Federación, y que va a terminar con estos legisladores y con algunos operadores más del gobierno teniendo que de alguna manera resarcir públicamente a la Federación y decir, bueno, la Federación no incumplió absolutamente nada, no presentó ningún certificado, lo único que hizo fue de alguna manera usufructuar parte de un acuerdo de licencia sindical en el marco de tareas que se desarrollaban, por ejemplo, en el marco de la salud laboral. Ahora que hablamos tanto de la salud mental y que las jerarquías de la educación y del gobierno salen a hablar de las licencias médicas. Entonces, bueno, creemos que es una victoria no solo de la Federación, del campo popular en su conjunto, del PIT-CNT, bueno, de todo el movimiento sindical. A propósito de estas licencias sindicales, en 2021 se crea esta comisión que no tiene el apoyo del Frente Amplio y algunos legisladores de la coalición de gobierno deciden enviar este tema a Fiscalía, una denuncia, ¿no?, a la JUTEP también y autoridades de la educación. ¿Qué dimensión toma esa denuncia a propósito de esta determinación de la OIT? Yo creo que la OIT es contundente. Es contundente cuando manda al Estado uruguayo salvaguardar la libertad sindical, expresa que no tiene que haber ningún tipo de acuerdo escrito para expresar la libertad sindical del trabajador. O sea, legisla en torno a mantener un equilibrio que el Estado uruguayo, en este caso a través de determinados movimientos de sus representantes, no logra equilibrar de alguna manera, ¿no? Porque es muy claro. Ahí está expresado de que la Federación no cometió ninguna falta. Había un acuerdo de que la administración expedía constancias ante actividades que se hacían, por ejemplo, vuelvo a repetir, vinculadas a las comisiones de salud laboral por centro de trabajo, cuestión que está previsto inclusive en la normativa. Lo que es más peligroso de todo esto es que el Uruguay tiene una larga tradición de respeto a la libertad sindical, es vanguardia en el proceso de reconocimiento de determinados acuerdos internacionales, y esa imagen que tiene el Estado uruguayo se ve vulnerada y se ve dañada producto de determinadas lógicas políticas que, lejos de respetar al movimiento sindical, más allá que se pueda discrepar con su metodología o con las medidas que toma, lo que trata de hacer es deslegitimarlo mediante la judicialización de la política, lo cual creemos que es un mecanismo que el gobierno no debería impulsar. Es un error estratégico y táctico permitir que algunos protagonistas o algunos personajes que quieren protagonismo terminen de alguna manera vulnerando la imagen del Uruguay a nivel internacional. Y creemos que, por lo que hemos podido recoger, hay voluntades, y esperemos que se expresen en breve, dentro del Poder Ejecutivo, que están dispuestas a articular un proceso de negociación que permita sacar al Estado uruguayo de ese brete en el cual se metió. Hay distintos temas para hablar de educación. Estamos hablando también de la rendición de cuentas, reconocido por la ministra que no habrá incremento, ¿no?, en el presupuesto en esta última rendición. Robert Silva pidió determinada cifra para poder, bueno, seguir adelante con la transformación educativa. La ministra dijo que se iba a reunir con él para ver si encontraban un punto intermedio. ¿Cómo lo ven ustedes? Y también, ¿cómo ven este incremento, esto que solicitó Robert Silva, si ustedes comprenden en dónde puso el foco él para asignar esos recursos? Bueno, el primer elemento de extrema gravedad es que del inicio del periodo de este gobierno a la actualidad con esta rendición de cuentas, la pérdida de presupuesto educativo en pesos constantes es de 187 millones de dólares. Eso según se desprende de un informe que dio a conocer FENAPES hace algunos días. Exactamente, ¿no? Pero se desprende, y esto hay que ser claro con la audiencia, de los números que entrega la propia rendición de cuentas y la ANEP. O sea, estos no son números que inventa FENAPES. Y quiero ser preciso en esto, en pesos constantes.
Lógicamente, cuando Robert Silva expresa esto, dice no hay ningún tipo de recorte y habla de pesos corrientes. Bueno, ninguna lectura de un presupuesto se hace en pesos corrientes y se hace en pesos constantes. Lo segundo, preocupante, la ministra se reúne con Robert Silva y lo que expresa es anda a buscar el dinero en los 100 millones de dólares que generan las licencias médicas en la ANEP. Lo cual es de una irresponsabilidad por parte de una ministra decir o darle a entender a la sociedad que el problema de presupuesto en la educación son las licencias médicas, que habla de gente que de alguna manera gobierna para su barra y no gobierna para tratar de generar una situación social de mejor presupuesto educativo. Nosotros tuvimos una bipartita el día martes con el Codicen de la ANEP, donde debemos admitir, Robert Silva se separa de las declaraciones de la ministra y dice, no, yo quiero trabajar todo el tema salud laboral y salud ocupacional. Le pedimos algunos números, algunos informes del impacto de las licencias médicas, cómo se discrimina esto. ¿Por qué voy a esto? Porque el gobierno ante voy a decirlo, el gobierno y el Partido Nacional le sueltan la mano financieramente a la transformación educativa. Esto está evidente. La licencia del consejero Gavito es un elemento más que comprueba esto. Ahora, Robert Silva pide más de 60 millones de dólares. El 62% de ese pedido es para la transformación educativa en bachillerato y en formación docente. El planteo que hace la coordinadora de sindicatos el martes pasado es muy claro. Hay que dejar en stand-by la transformación educativa en bachillerato, evaluar qué pasó con séptimo, octavo y noveno, para tener claro el impacto en ese tramo de la transformación educativa y redireccionar esos fondos, si es que se consiguen, a las necesidades reales del sistema. 3 ejes fundamentales: salario, algunos elementos de inequidades, principalmente en el sector no docente, acompañamiento integral a estudiantes, esto refiere a salud mental, sistema de becas, sistema de alimentación y algunas dificultades que hay en el interior del país con el tema del boleto estudiantil, e infraestructura. Fíjense que se dirigen más de 1,5 millones de pesos para la transformación educativa y para infraestructura, siendo que la planta de edilicia está seriamente comprometida, 200 millones de pesos. Pero es más grave aún. Hay un proceso de subejecución dentro de la ANEP. 11 millones de dólares parte del convenio ya firmado que no se ejecutó, que nosotros le hicimos una contrapropuesta el otro día a la administración. Por ejemplo, volcar más recursos a la contratación de psicólogos y trabajadores sociales por esa demanda que hay estudiantil, inclusive de todo el tema de la salud mental. Hicimos un planteo hay un planteo conceptual del pasaje de grado por concurso para 2.000 docentes. Nosotros dijimos, ojo, hay que direccionar la plata primero para efectivizar a 10.000 docentes que están esperando tener el carácter de efectivos. Esa fue otra propuesta que le hicimos. Y todo un tema con directores y subdirectores. Nosotros decimos, bueno, si hay una partida hay que generalizarla a directores y subdirectores para, de alguna manera, potenciar la carrera funcional y que muchos compañeros y compañeras que perderían salario siendo de grados altos, accediendo a lugares de gestión, lo puedan hacer sin perder salario. Esto la ANEP quedó de contestar en las próximas horas, pero este proceso de subejecución, para que el televidente lo comprenda, termina repercutiendo directamente en las aulas. Nosotros tenemos un proceso de ajuste presupuestal que repercutió no solo en el salario docente. Nosotros tenemos mayor cantidad de estudiantes por grupo. O sea, pasamos de 20 a 25 estudiantes a 35, 40. Tenemos muchos lugares del país donde se cerraron grupos. Se trabaja a demanda, las jerarquías lo han dicho. Si hay estudiantes, habrá grupos. No se puede trabajar así en la educación. Entonces, el problema presupuestal es de extrema gravedad. Además de todo, nosotros asistimos hoy a la Comisión de Presupuesto con Hacienda en Diputados y nuestra exposición fue muy clara y quedó muy claro que el ajuste presupuestal existe. Entonces, nosotros creemos, y lo que le planteamos a los legisladores de todos los partidos, que debemos decir, y esto hay que rescatarlo, todos los legisladores de todos los partidos prestaron atención en la comparecencia y todos preguntaron en forma productiva. O sea, no fue un trámite, había una avidez por conocer la problemática. Esperemos que los legisladores puedan rastrear recursos dentro de la rendición de cuentas para redireccionar para la educación, para sus necesidades reales, y esperemos que haya reuniones políticas que abonen a que Robert Silva, esos 45 millones de dólares que tiene, aparte de los 11 millones de dólares subejecutados, los direccione no a la transformación educativa, sino a las necesidades reales del sistema.
Ese es el panorama que tenemos al día de hoy. Recién citabas a la ministra cuando decía vayan a buscar la plata a las licencias sindicales, ¿no? Desde el gobierno también, distintos actores señalan de que es común que quizás algún docente se pide licencia en lo público y después sigue trabajando en lo privado. ¿Qué datos tienen? ¿Tienen datos ustedes sobre eso? ¿Le pidieron, por ejemplo, a la ANEP algún dato sobre ese punto que es polémico? Sí, nosotros pedimos los datos el otro día y Robert Silva quedó de acercarnos a la brevedad un panorama general del tema de licencias médicas. Yo el primer punto que quiero colocar acá, que es para colocarlo en la inmediatez, pero en perspectiva de mediano y largo plazo. Si no comenzamos a discutir docentes que trabajen 20 horas semanales, con horas de departamento para acompañamiento, para corrección, para formación, todo lo demás que planteemos de transformación y de profesionalización docente es verso, es humo. La sociedad uruguaya debe discutir que los docentes trabajen 20 horas y tengan horas de departamento, y esas 20 horas estén bien pagas. El segundo elemento, nosotros nos preocupa mucho el tema de licencias médicas. Ahora, la ministra llegó a colocar que hay profesores, esto lo hizo en una radio, donde dijo, hay profesores que faltan en lo público y van a lo privado. Me parece que es de una irresponsabilidad en una ministra poco creíble. Si hay alguna casuística de algún docente que hizo eso, lo que hay que hacer es aplicar el estatuto y las sanciones correspondientes con toda la fuerza. Ahora, nosotros tenemos un cuerpo de licencias médicas muy importante. Nosotros creemos que hay 3 componentes básicos. Tema cuidados y tema maternal, creo que es un grueso. Temas de licencia por estrés y psiquiátricas es otro componente grueso, producto de la sobrecarga laboral semanal y de las condiciones de trabajo, y después hay que ver qué otras variables hay. Por ejemplo, yo antes de estas 2 semanas de vacaciones de secundaria, un día tuve que faltar a clases acá en la UTU Central, y falté a clases, pero yo estaba trabajando, estaba en una reunión en Piedras Blancas por coincidencias horarias, producto del multiempleo. Entonces, todo eso hay que discriminar antes de salir a plantear un tema de esta magnitud y de esta preocupación que nos debe tener a todos, porque tenemos que tratar de minimizarlo, pero no es estigmatizando a los docentes ni culpabilizándolos de la falta de presupuesto. Creemos que esto es una perla más en el collar de un gobierno que lo que hace ante la falta de argumentos es atacar al gremio docente y al cuerpo docente. Yo espero que en las próximas horas haya una reflexión de la ministra, porque los docentes no somos números que caminamos. Los docentes son seres humanos que necesitan ser prestigiados y valorados porque la gran mayoría, la absoluta mayoría, tiene un compromiso a rajatabla con la educación pública y con lo que hace en el aula. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí este viernes en lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando de educación con Emiliano Mandasen. Hemos escuchado un montón de veces, Emiliano, políticas de Estado en materia de educación, acuerdos a largo plazo, ¿no? Cuando digo a largo plazo, que trascienda un gobierno. Es difícil pensar que un gobierno, diría casi imposible que un gobierno tenga la solución para la educación. Pero no, me refiero solo a este, el que venga, sea cual sea, el que gane, ¿no? Independientemente del color, los anteriores. Para eso hay que sentarse a hablar, buscar acuerdos nacionales. Eso no pasa, no ha pasado. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Qué mirada tenés? Yo creo que tengo una mirada crítica de una construcción errónea y de que no se admite que la construcción de una política educativa de Estado debe trascender claramente las lógicas político-partidarias. Yo creo que hubo un grave error estratégico que fue encajonar el Congreso Julio Castro, que era una expresión popular de acumulación, no solo en la representatividad, en la masividad, sino de acumulación teórica, que era una excelente síntesis para comenzar a discutir una educación que fuera más democrática, de mayor acceso al conocimiento, que generara mayores espacios de igualdad. Y después se intentó una especie de acuerdos multipartidarios en un periodo del progresismo, en el cual caemos en una cuestión que me parece que hay que empezar a transparentar, que es un debate ideológico. No estamos todos para lo mismo. No todos tenemos la misma concepción sobre qué hay que hacer con la educación. No todos hacen énfasis en la igualdad y no en la equidad, para hablar de un concepto. No todos concebimos la libertad y la construcción de la libertad de la misma manera. Algunos exacerban la libertad individual y otros pensamos que la libertad es una construcción colectiva. Entonces creo que lo que hay que hacer es transparentar. Y nosotros tenemos un concepto muy claro. La educación media debe ir a un proceso de autonomía y gobierno pleno. Y debe construir un eje
donde la prioridad sea el acceso democrático al conocimiento. Y el otro elemento que yo creo que perjudicó mucho este debate es pensar que la educación es una política social más y que la educación va a salvaguardar las desigualdades de base material que se generan en la sociedad mágicamente y que van a florecer algunas cuestiones. Y eso no va a ocurrir. Si nosotros no empezamos a generar mayores espacios de igualdad en el acceso a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la cultura, la educación no puede con todo eso. No estoy diciendo que no se pueda hacer nada mientras no se haga eso. Se puede hacer mucho, pero hay que salir de esa visión mágica de la educación. La educación juega un rol fundamental en la sociedad, pero la sociedad tiene que salvaguardar desde la primera infancia esos elementos de desigualdad profundos que hay en nuestra sociedad. Los números lo revelan, los quintiles 1 y 2 son los que tienen las mayores dificultades para acceder al conocimiento y seguir con sus trayectorias educativas, y todavía se los intenta primarizar y sacarlos rápido al mercado laboral, porque séptimo, octavo y noveno es eso. Los quintiles 4 y 5, que son los sectores más favorecidos económica y culturalmente, lógicamente acceden a una educación propedéutica, acceden a los mejores puestos de trabajo y se terminan transformando en una élite. Entonces, eso está más que comprobado. El informe Aristas último, ¿qué revela el informe Aristas más allá de algunas lecturas de gráfica, de resolución de problemas, de escritura? ¿Qué revela? El contexto socioeconómico define. El contexto socioeconómico y cultural define. Y entonces, ¿vamos a discutir en serio eso? ¿Vamos a discutir la profesionalización docente? ¿Vamos a hacer acuerdos sociales profundos? ¿O creen algunos que encerrados entre 4 paredes van a resolver el problema de la educación? Y es más, yo creo que nadie puede sentarse acá, vamos a entrar en un año preelectoral, ya estamos, ¿no? Ya estamos en un año preelectoral. Ciudadanos ya lanzó la candidatura de Robert Silva, teníamos razón en eso también. De alguna manera, nadie se puede sentar acá a decir que va a escribir una fórmula mágica y eso va a resolver el problema de la educación. El problema de la educación es un problema que debe involucrarnos a todas y a todos, a los periodistas, a los que están atrás de cámaras, a la sociedad en su conjunto, y debemos discutir cómo generamos una educación donde haya una prioridad, el acceso democrático al conocimiento universalmente válido, y que ese acceso no sea patrimonio de un sector reducido de la sociedad. Así como hablamos de distribución de la riqueza, hay que hablar de distribución del conocimiento. Eso lo engancho con un problema que tenemos hoy en el Uruguay, es la cantidad de gurises que dejan el liceo, ¿no? Eso es una realidad. El gobierno apuesta fuertemente en la transformación educativa para, entre otras cosas, tratar de revertir eso. Te pregunto a vos, ¿no? A tu experiencia como docente, también formando parte del sindicato, ¿cómo se revierte esa situación? Y yo creo que hay que ir en algunos sectores hay que ir a una extensión del tiempo pedagógico, pero real. O sea, yo tengo que ir a una integralidad. Yo creo que tengo que lograr impartir todo un trabajo de asignaturas en uno de los turnos y después ir a un contraturno que hay que extenderlo con un proceso de acceso a la alimentación, de acceso a determinadas cuestiones, donde hay una integralidad. La educación física, acceso al arte, acceso a la música. Creo que hay que ir a un proceso de extensión de tiempo pedagógico en educación media, pero en serio. Extensión del tiempo pedagógico no es decirle a un chiquilín, mira, arrancaste a las 7:30 de la mañana, a las 12 te tiro un alfajor y un pedazo de pizza y quedate hasta las 4 de la tarde y ves dónde estudiar. No, eso no es extender el tiempo pedagógico, eso es mentirle a la gente. Lo que hay que hacer es ver liceos donde haya una infraestructura que habilite la extensión del tiempo pedagógico y que, por ejemplo, un estudiante haga el turno, las asignaturas correspondientes, acceda a una buena alimentación, acceda a un momento de lúdico, de descanso, y después, bueno, pueda acceder a una elección de profundizar en el arte, profundizar en la música, en la danza. Bueno, extensión del tiempo pedagógico real. Eso requiere mucho más que el 6+1 para la educación. Y no es un gasto. Es una inversión a mediano y largo plazo que la sociedad uruguaya lo tiene que hacer. Porque a mí el otro día se me decía una cosa muy graciosa, ¿no? Me dice, no, pero el contexto internacional, la guerra, la pandemia, pere. Acá hubo gente que con ese contexto la juntó en pala, y metió miles de millones de dólares en el exterior. Esos sectores que se dicen tan proclives a lo nacional, no están dispuestos a colocar lo que hay que colocar. Bueno, el Estado debe, de alguna manera, buscar, porque el próximo gobierno lo va a tener que hacer sí o sí,
buscar recursos en esos sectores que acumulan, ¿tá?, de alguna manera para volcarlo al gasto social y al gasto educativo. En eso de política de Estado, vos pensás que aquellos sectores que les fue bien deberían aportar, por ejemplo, para la educación. Pero claro, pero se están pegando un tiro en las patas. Porque si yo no tengo una sociedad que se desarrolla en forma igual, la estructura de la sociedad no te va a permitir tampoco que vos expandas determinadas cuestiones. Pero además el Estado debe ir a una política mucho más agresiva de alguna manera, colocar ese debate en la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué algunos tenemos que pagar más si ganamos más? Estamos de acuerdo. Ahora, hay gente que no se la toca. Y esa teoría de que los capitales van a huir y se van a ir corriendo es verso. Hay informes de la CEPAL que lo revelan. El Uruguay es un paraíso de recursos naturales. ¿Se van a ir de acá los inversores porque vos le coloques un impuesto para volcar a la educación? No, porque a largo plazo gana toda la sociedad. Pero lo que pasa es que no se quiere hacer porque hay que transparentar el debate ideológico. Hay que transparentar que la educación está bajo una disputa ideológica y política. No política desde el punto de vista partidario, política en su esencia. ¿Para qué estamos educando? Bueno, está claro que no todos pensamos que haya que educar para lo mismo, está clarísimo. Emiliano, te agradezco mucho esta visita esta noche aquí a la OE. No, agradecerles a ustedes por el espacio como siempre y bueno, valorar que el programa siempre intenta instalar estos temas en profundidad. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos el lunes después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.